Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y este vamos a hablar del Barça. Va a ser un vídeo para hablar del bombazo que se saltó ayer, que fue una gran noticia de la marcha de Íñigo Martínez, una noticia que nos pilló a todos por sorpresa. No se estaba comentando en prensa y tampoco había motivos para sospechar. Es verdad que Íñigo se perdió los partidos de pretemporada, pero bueno, pensábamos que era porque tendría molestias, así lo comunicó Hansi Flick. Y bueno, pues lo que no nos esperábamos es que de repente saliera es que Íñigo Martínez pues se quería ir a Arabia, al Al-Nassr. Al final tenían un acuerdo, ¿no? Una cláusula en el contrato en el que decía que Íñigo Martínez renovó si le ponían esa cláusula, que si venía un equipo del extranjero, ¿no? De Arabia o lo que sea, pues le felicitaran la salida y le dejaran marchar gratis. Así fue. Íñigo Martínez ha decidido que se quería ir al Nassr y al final no ha quedado otra al Barça que aceptar la marcha de Íñigo Martínez. Y bueno, eso nos va a dejar un poco cojos en defensa. Es verdad que hay bastantes defensas centrales y más si contamos a Gerard Martín, pero es verdad que no tenemos una garantía, ¿no? Como si nos daba Íñigo Martínez, que bueno, el año pasado lo había hecho muy bien. Este año es verdad que tiene más años, tiene 34 años, pero en teoría pintaba como titular con la pareja con Pau Cubarsí el año pasado. Y al final pues bueno, pues ha tenido esa marcha, ¿no? Al final ha decidido irse a Arabia, lo cual, bueno, pues es una pena, pero bueno, ha sido su decisión. Ha querido ir a Arabia a vivir un retiro de oro, a intentar ganarse su vida y tener la vida resuelta para sus futuras generaciones. Él tiene que velar por sí, por su familia. Entonces, bueno, pues al final tenemos esa decisión y al final tenemos que aceptarla y tirar para adelante, ¿no? En teoría se está hablando de que no querían buscar activamente un central. Si se fichan algo, no estarán comentando un central del Atlético de Madrid B, ¿no? Un central argentino que evidentemente no he visto en mi vida. Así que bueno, si quieren fichar algo, será algo así. Pero bueno, en teoría ya tenemos muchos centrales. El problema será que no tenemos unas garantías como sí que lo es Pau Cubarsí o Íñigo Martínez, que bueno, es verdad que tenía el tema de la edad y todo esto, pero bueno, así en principio era el central titular y ahora mismo tenemos que tirar de Araujo, que evidentemente tal y como han ido las últimas temporadas, yo confío en Araujo, pero es verdad que creo que en el culé, en el barcelonismo, está perdiendo muchos afectos, ¿no? Donde hace unos años, ¿no? Antes de esa expulsión contra el PSG, pues era un jugador muy querido y muy estimado en la parroquia culé. Y a partir de, sobre todo a partir del primero del el error contra el PSG, que tampoco había tanta odio, pero es verdad que ya empezaba a haber desconfianza con Araujo por lo que hizo y tal, pero bueno, se podía hacer un error así, pero luego vino, porque recuerdo que luego se comentó, ¿no? De que todo el mundo quería que renovara cuando sonó eso de la Juve en el invierno del año pasado, todo el mundo quería que renovara y a partir de aquí, pues bueno, empezó no se adaptó muy bien de la nueva táctica tan adelantada de la línea defensiva de Hansi Flick y bueno, pues poco a poco fue perdiendo pues ese cariño, ¿no? La gente empezó a perder nivel y la gente lo empezó a ver peor y además pues hizo ese, entre comillas, error, porque tampoco creo que fue un error grosero de Araujo, simplemente que bueno, que salía en la foto de Acerbi, el que estaba marcando a Acerbi, al final pues bueno, pues ahora mismo ya estamos como con mucho hate a Araujo y bueno, a mí no me parece correcto todo esto, pero bueno, entiendo que el nivel de Araujo el último año ha sido bastante malo, ha tenido también problemas con las lesiones y bueno, pues sobre todo el problema de la salida de balón, el problema de tirar mal la línea fuera del juego, pues es algo que evidentemente es algo muy importante, pero es verdad que Araujo, por ejemplo, si tuviéramos un equipo como por ejemplo el Atlético de Madrid, que sería un equipo que puedes dar un pelotazo en defensa siempre que quieras y al final estás todos bien atrás, ¿no? En autobús aquí y yo lo que tienes que defender uno contra uno y ahí donde Araujo es un muro, es un jugador central espectacular, sería el mejor central del mundo porque ya lo hizo con Xavi y al final era un esquema que tampoco era súper defensivo y había que sacar el balón jugado, pero solo con tener la línea defensiva un poco más para atrás, ¿no? Como decías que en Xavi que éramos tan kamikaze como con Hansi Flick, pues Araujo era un centralazo espectacular, de los mejores centrales del mundo, si no el mejor, para mirar el mejor central del mundo. Y era una locura, la verdad, como era de muro, de defensivo, de uno contra uno por arriba. Creo que era un central muy buen corrector, muy buen marcador y bueno, era un centralazo espectacular y llegó a valer un pastizal, ¿no? Como, hombre, yo por mi mínimo 100 no lo sacaba en ese momento, ¿no? Pero es verdad que ahora con los errores, por un poco la pérdida de cariño del barcelonismo, pues incluso se está viendo reducido el valor de mercado a los 40 millones que nos darían ahora mismo por él, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué tal cómo se adapta este año, ¿no? Que este año ya no está lesionado, a ver si puede hacer ha hecho una buena pretemporada, ha habido algunas críticas por algunos goles, pero bueno, que aún así veremos cómo sale y ahora mismo sin Íñigo Martínez, pues están él, está Christensen, está Eric García y veremos ya Martín que está ahí reconvirtiéndose a central, que era algo que no nos llegamos a encajar nadie, ¿no? Pero al final como se ha ido Íñigo, pues veremos si es una opción más para el central, ¿no? Para el central izquierdo y eso le podía dar más oportunidades, por ejemplo, a Jofre Torrens, que es un lateral izquierdo que nos ha dado muy buenas sensaciones en la pretemporada del Barça, que evidentemente he visto, evidentemente no he estado haciendo muchos vídeos porque he querido descansar un poco en este verano para volver ya al tope cuando empieza la temporada, que ya empieza ya, realmente es el día
no sé si el 16, ¿no? Empezamos o algo así, más o menos por ahí. Y bueno, del día 10, ¿no? Estamos al día 8, el día 10 es el Gamper, ¿no? Donde habrá la presentación, donde habrá el Parlamento de que será Araujo el primer capitán, ya sabéis todo el lío que se ha inventado con Ter Stegen. Y al final, pues bueno, será el Gamper, ¿no? Será contra el Como de Cesc Fàbregas como entrenador. Así que bueno, veremos una buena prueba de nivel porque al final hemos hecho buenas pretemporadas, buenos partidos de pretemporada, pero al final eran equipos de menor nivel, ¿no? Evidentemente el Vissel Kobe aún pues estaba primero en la liga japonesa, creo el segundo equipo, el Seúl, creo que estaba cuarto en la liga coreana y el último ya directamente creo que estaba último en la liga coreana, ¿no? Y ahí era claramente el equipo de menos nivel que son nosotros en la pretemporada, pero aún así sirvió para coger ritmo, sobre todo para dar entrada a los chavales, ¿no? Los jóvenes de la cantera y un poco, bueno, pues vimos un poco el gol de Rashford, no vimos el nivelazo de Lamine Yamal, pero bueno, no podemos sacar grandes conclusiones nunca en la pretemporada, pero menos con equipos que, bueno, no quiero quitar mérito a las victorias del Barça, pero es verdad que los rivales tampoco eran de mucho nivel, por tanto habrá que ver con tal cómo nos desenvolupamos y cómo, sobre todo cuando empiece la liga, ¿no? Contra el Mallorca, este es el primer partido, los 3 primeros partidos son fuera y a partir de aquí veremos el próximo mes ya donde empezaremos la liga, veremos en qué estadio, ¿no? Se habla de que el Camp Nou, pero a lo mejor el Camp Nou no está a punto, dicen que ahora sí que pueden estar a punto al menos para 27.000 espectadores, lo cual sería un gran logro, evidentemente, aunque sea con unos pocos que sean menos de lo esperado, pero que aunque no estén a 60.000, pues oye, que al menos podemos jugar en el Camp Nou, aunque sean menos, y a poco puede ir volviendo a la normalidad un poco. Evidentemente van a seguir las obras, no va a volver y ya están 105.000 espectadores en el Camp Nou, pero sí que bueno, poco a poco, mientras vayamos haciendo las obras y al menos pudiendo jugar los campos en el Camp Nou y todo esto, ¿no? Así que bueno, sobre todo lo que quería comentar era eso, el tema de Ñigo Martínez, ¿no? Y bueno, un poco de las sensaciones de los jóvenes, ¿no? También quiero comentar un poco, como el que estaba comentando Jofre Torrens, que es una gran sensación que me ha dado en la pretemporada, y veremos lo que pasa con Gerard Martín, que es un lateral izquierdo que es siempre cumplidor, ¿no? Que es un jugador que a mí me gusta mucho como centra, por ejemplo, es algo que he comentado en algunos vídeos, pero es verdad que en la salida de balón a veces, pues bueno, se le notan un poco las costuras, que es un jugador que no tiene mucha calidad técnica, pero bueno, es un jugador así que cumple, pero es verdad que Jofre Torrens da unas sensaciones de ser incluso mejor, incluso poder disputarle más la posición a Alejandro Balde, que es un jugador que evidentemente es muy rápido, es la gran virtud de Alejandro Balde, pero bueno, Jofre Torrens da muchas buenas sensaciones, también es muy rápido, también tiene mucha velocidad, no tanta como Alejandro Balde, pero bueno, si puede aportar más en este sentido, más en las cosas que a lo mejor le faltan a Balde, que es la toma de decisiones, el centro, cuando llega a final de su banda, de su recorrido, pues ahí me toma mejores decisiones, ahí saber cuándo centrar, cuándo recatear, cuándo pasar atrás, bueno, cuándo hacer estas cosas, pero bueno, aún así se pueden complementar muy bien. Y si Gerard Martín puede aceptarse bien la posición de central izquierdo, que yo lo dudo, pero bueno, de momento la decisión de Hansi Flick, que bueno, sería una opción interesante, pero bueno, a priori pues los centrales deberían ser Christensen, Araujo, veremos Eric García, que es un jugador que bueno, es un jugador muy interesante, ¿no? Lo ha hecho muy bien en esta temporada como pivote, como lateral derecho, ha jugado muy poco de central, que realmente es su posición, pero bueno, creo que es un jugador que ahora mismo tenemos tantos pivotes defensivos, ¿no? Junto a Frenkie, ¿no? Si renueva, que teoría tú parece indicar que sí, pues dudo mucho que tanto él como Christensen, que hayan probado de pivote, se vaya a jugar de pivote, así que bueno, más normal que jueguen de central ahora mismo con la baja de Íñigo, más normal que Eric García vuelva a la posición de central, y también de lateral derecho en caso de que Jules Koundé pues no, bueno, que tenga alguna lesión o tenga alguna sanción, porque bueno, el suplente a priori de Koundé es Eric García, y Héctor Ford pues ya sabemos que apenas cuenta para Hansi Flick, así que están buscando algunos una oferta del Mallorca o de algún oferta que haga una buena oferta, ¿no? Y bueno, pues veremos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, era un poco lo que quería comentar, un poco el tema de Ñigo Martínez, un poco el tema de los centrales, de los laterales un poco, y bueno, pues ya en los próximos vídeos hablaremos ya de un poco la pretemporada del Barça, sobre todo el partido este contra el Como puede ser muy interesante, y a partir de aquí pues prepararnos ya para la Liga, ¿no? Será una buena prueba de nivel, ¿no? Para preparar un poco los jugadores. Hoy se ha lesionado Lewandowski y también Dani Olmo dicen que tiene como molestias y es duda para el Gamper, así que bueno, son dos bajas sensibles, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estén para el Mallorca, ¿no? Veremos Lewandowski cómo evoluciona su evolución. Evidentemente, siempre se da, como que ya no se dice el tiempo de baja, sino la evolución marca la disponibilidad, por tanto no sabemos cuándo estará de baja Lewandowski, pero bueno, esperemos que pueda estar para el primer partido de Liga, y si no, tenemos a Ferran Torres, que también tenía molestias, esperemos que también pueda jugar, y si no, tenemos al nuevo fichaje, Marcus Rashford, que también tenemos que inscribirlo, aún no nos hemos inscrito a los jugadores, pero bueno, esperemos que de cara al inicio de Liga, ¿no? De cara sobre todo al partido contra el Mallorca, que es donde hay que tener registrados los fichajes, pues podemos tener a todo el mundo disponible para hacer una gran temporada
en el Barcelona, como hicimos la temporada pasada, pues repetirla o incluso mejorarla con la consecución del título que nos faltó el año pasado, que fue la Champions League. Así que bueno, lo dejo ya el vídeo por aquí. Podéis darle like y suscribiros si os ha gustado el vídeo. Si os gusta mi contenido, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.